Bueno, compañeros de lucha, ya irán ingresando los demás compañeritos. Tenemos quórum para deliberar. Parece que llueve fuerte sobre un sector de Armenia. Dios quiera que no nos vaya a perjudicar con la conexión a internet. Ya nos vamos acercando al final del módulo. Ya saben que dentro de 8 días terminamos. Quisiera saber si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud o alguna dificultad para realizar el parcial final, que es para dentro de 8 días. ¿Quién dijo yo? ¿O todo está claro? Todo está muy bien. No hay ningún problema. O sea que en el transcurso de esta semana estoy recibiendo en mi... Quiero que me los envíen al WhatsApp. Una Hola, pregunta. Jaque. Sí. Profe, ese video es hacerlo sobre la importancia que es estudiar la carrera que escogimos, ¿cierto? Exactamente. Es decir, recuerden que aquí estamos trabajando el concepto de la comunicación desde diferentes variables, desde diferentes elementos, ¿cierto? Recuerden que hablamos de la comunicación lingüística y la comunicación lingüística se puede dar en el sentido escrito. Entonces ya hicimos un ensayo. Y ustedes mismos se dieron cuenta de la importancia a la hora de redactar. Si yo me quiero hacer entender, yo tengo que tener una competencia de comunicación lingüística escrita. O sea, debo saber redactar, debo saber utilizar los signos de puntuación, debo saber argumentar. Entonces, aquí estamos hablando de la comunicación lingüística escrita. Luego hicimos un ejercicio de lectura en voz alta, donde yo ni siquiera les dije tienen que abrir la cámara. Algunos, la mayoría compartieron cámara, pero estábamos allí caracterizando el uso de la voz, el cambio de los tonos de voz, dependiendo de cada contexto, dependiendo de cada espacio. Permítanme un segundito, voy y abro la puerta de mi casa. Regálenme un segundito. Bueno, por acá regresé. Entonces les decía, venga, por aquí está Juan Gabriel. Juan Gabriel, buenas noches, bienvenido, Juancho. Bueno, Jacqueline, entonces les decía, el segundo componente de Juancho, bienvenido, un saludo, un abrazo. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, hermano, bienvenido. Espero se encuentre bien. Gracias, gracias. Bueno, el segundo ejercicio, entonces, la lectura en público. La lectura en público, que de alguna manera tiene un componente o una competencia en comunicación, que es la oratoria. ¿Ya? Yo puedo hacer oratoria apoyándome en un documento, o puedo hacer oratoria apoyándome en mis capacidades, apoyándome en mi memoria, apoyándome en una serie de experiencias, ¿ya? Pero la oratoria escrita, es decir, la lectura en voz alta, donde ustedes mismos se dieron cuenta que para llevar el mensaje yo debo jugar con el volumen, la tonalidad de la voz, el timbre, que fue un video que vimos por allí de un ejercicio bastante significativo. Cómo utilizar los tonos de voz. Este tercer parcial es el componente ya unido, el componente lingüístico con el paralingüístico. Entonces, por eso la persona se debe ver, es necesario verla, porque es necesario saber cómo combina el uso de la palabra, el uso de la oratoria, con el uso de las expresiones corporales. Entonces, Jacqueline, vamos a suponer que a usted la Universidad Remington
la contrató para mercadear a través de un video, mercadear un producto que es su programa de formación académica, que es la contaduría pública. Entonces, el ejercicio consiste en eso. Una breve presentación. Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Iván Puerta Jaramillo. Soy estudiante del programa de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Remington, sede Armenia. Es decir, ya cada uno de ustedes, poniendo en práctica su capacidad de idea, su capacidad de innovación, su imaginación, va a ser un buen video. ¿Por qué pedí que me los enviaran al WhatsApp? Para no congestionar la plataforma. Igual ahí mismo yo les voy a hacer pues la respectiva retroalimentación. Y repito, si tienen alguna duda, alguna inquietud, yo de una vez voy a poner acá en el chat, voy a poner mi número celular, que ahí está también el WhatsApp. Yo parece que ingresé fue por línea. Bueno, ahorita se los doy. Aquí está grabando. Bueno, ahorita les doy, o si quieren lo copian ahí, para los que no lo tienen, 312-896-4177. $312-896-4177. ¿Alguien más tiene dudas o inquietudes con respecto a lo que es el parcial final? Bueno, veo que hay claridad. Entonces, ¿con qué vamos a terminar dentro de 8 días? Dentro de 8 días vamos a estar un ratico analizando la importancia de lo que es la comunicación dentro, al interior de las organizaciones. Aunque ustedes ya al inicio en el foro tuvieron la oportunidad de consultar. ¿Cómo resulta de importante para una organización el manejo adecuado de las comunicaciones y de la información? De las comunicaciones y de la información, porque son conceptos que van unidos. Hoy en día, el que tiene la información tiene el poder. El que tiene el manejo adecuado de la comunicación tiene el poder. Entonces, dentro de 8 días, ya para cerrar con broche de oro este módulo, vamos a ver un poco los componentes de la comunicación asertiva y un poco los elementos que se deben tener en cuenta para que en una organización, en una empresa, se fluya la comunicación, no solo de manera asertiva, sino de manera efectiva, pues para el cumplimiento de las metas de la organización y para el cumplimiento de los objetivos individuales de cada miembro, de cada integrante de la organización. Hoy vamos a empezar entonces por recordar algunos conceptos. Alguien que me cuente, por favor, si está viendo la presentación de Power. Sí, señor. Listo. Muchas gracias. Muy amables. Vamos a ver si van ingresando. Faltan 2, 3 compañeritos. Bueno, vamos a recordar un poco. Pues hace 8 días estuvimos en el parcial, hicimos el ejercicio. Entonces vamos a retomar los conceptos asociados a la definición o asociados a este proceso, porque como vemos en esta diapositiva, la comunicación es un proceso. Entonces vamos a retomar conceptos. ¿Cuáles son las características asociadas al concepto de la comunicación, asociadas al ejercicio de la comunicación? Primero, y ya lo dijimos, la comunicación es un proceso. Y es un proceso porque existe interacción. Es un proceso porque interfieren o intervienen varios elementos y varios componentes. Y decíamos que normalmente nosotros escuchábamos el concepto de que en la comunicación intervenían el emisor, el mensaje, un canal y un receptor. Ese es el concepto básico que hemos tenido de la comunicación. Pero lo veíamos hace 15 y hace 20 días que en la comunicación intervienen elementos como, por ejemplo, la interferencia o el ruido. La interferencia o el ruido,
que en un transistor, en un radio, en un celular, en un aparato celular, en un aparato electrónico, ese ruido puede ser físico. Cuando a uno se le va la señal y uno dice, oiga, no le escucho bien. O sea, el proceso se interrumpió. El proceso se interrumpió. Ahora, ese ruido también puede ser la mala interpretación de un mensaje. Por ahí hay una dinámica que se hace en aula, se hace en el aula cuando se está hablando de comunicación, y es una dinámica que se llama el teléfono roto, donde se ubican 8, 10, 12 personas en línea. A la primera se le da un mensaje y se le pide que se la envíe a la segunda, luego la segunda al oído se la cuenta a la tercera, y cuando ya va por la quinta o la sexta persona, ese mensaje se va distorsionando. Entonces, a eso también le llamamos ruido. Otro elemento muy importante de la comunicación, del que pocas veces hablamos, es la retroalimentación. Cuando hay un proceso de retroalimentación, el receptor se puede convertir en emisor, porque está emitiendo también el concepto, está emitiendo el mensaje, y entonces, cuando se da el proceso de retroalimentación, se cierra el ciclo de la comunicación. Venga, ¿qué fue lo que me dijo? Ah, sí, ya le entendí. Ese ya le entendí quiere decir que el ciclo de la comunicación se puede cerrar. Entonces, por eso, la comunicación no es una acción estática. O sea, no es una acción que suceda en un momento dado o en un tiempo dado específico, no. La comunicación es una actividad dinámica que no se puede aislar de un contexto, que no se puede aislar de una realidad social. La comunicación siempre se da en entornos sociales. Esta segunda característica, la comunicación es transaccional, tiene que ver no solo con las relaciones de las personas en términos de entendimiento, sino al interior de las organizaciones. La comunicación es la base de la negociación. La comunicación es la base del diálogo. La comunicación es la base del entendimiento. Teniendo claro que la responsabilidad de los efectos que genera la comunicación, la responsabilidad son tanto del emisor como del receptor. Es decir, quienes mutuamente generan el mensaje, le dan la comprensión que requiere el mensaje, pues los dos son responsables. Por eso, esta segunda característica, pues lógicamente que aplica a todas las actividades del ser humano, porque todos negociamos es hablando. Todos negociamos es dialogando, todos acordamos es a través de la palabra, sea hablada o escrita, a través de la comunicación. El micrófono abierto. A ver, que llegó por acá un compañerito. ¿Quién llegó? Erika. Erika Viviana, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué más, Erika? ¿Cómo ha estado? ¿Bien, bien? Bueno. Una tercera característica que ya la hemos mencionado en muchas oportunidades y que ya ustedes se dieron cuenta, definitivamente la comunicación es un proceso simbólico, es decir, se da a través de símbolos. Esos símbolos pueden ser concretos, por ejemplo, un número, por ejemplo, una letra, es un símbolo concreto, porque si yo junto la M con la A y la M con la A y cojo esas dos sílabas y las uno, inmediatamente la mente, porque la comunicación es cognitiva, la mente asocia esas cuatro letras, la asocia con algo o con alguien. Entonces la comunicación es simbólica y los símbolos concretos pues son aquellos que conocemos comúnmente, que adquirimos, cuyo conocimiento lo adquirimos a través de la formación, a través de la experiencia, a través del estudio, a través de nuevos conocimientos, símbolos concretos, pero también hay una simbología abstracta
que genera comunicación. Por ejemplo, los pictogramas que encontramos de comunidades indígenas o tallados en piedra. Para muchos de nosotros no nos dice nada. Nosotros podemos encontrar una piedra de esas tallada y no vamos a encontrar allí simplemente elementos ambiguos que para nosotros no tienen ningún referente. Pero si un antropólogo o una persona que ha estudiado o una persona que conoce esa cultura encuentra un elemento de estos, allí va a encontrar un elemento de comunicación. Es decir, allí va a encontrar un mensaje, Si nosotros, por ejemplo, tenemos un diálogo con un miembro de una comunidad indígena. Perdón, les doy por aquí ingreso a otro compañerito. Bedoya. Javier Andrés, buena noche. Javier, bienvenido. Profe, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado? ¿Bien, bien? Bien, sí, señor, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegro. Muy bien, gracias a Dios, Javier. Bienvenido, hermano. Qué bueno, profe, gracias. Bueno. Les decía, aquí estamos viendo la presentación nuevamente, ¿cierto? Correcto. Bueno, les decía entonces que primero la comunicación es un proceso, porque no es estática, es totalmente dinámica. La comunicación, además, es un proceso transaccional, porque permite conciliar, porque permite el entendimiento. Y no solo la transacción, no solo en el conflicto, sino, en términos generales, en el entendimiento. Es decir, cuando todos en una organización tenemos claro cuáles son nuestras funciones, cuáles son las tareas que debemos realizar, cuando sabemos lo que hace el otro y lo que yo hago y qué responsabilidades tengo con el otro, con la organización, pues es porque allí dentro de esa organización fluye un proceso de comunicación transaccional, porque todos nos entendemos y todos nos comprendemos. Y finalmente, como característica muy particular de la comunicación, es que es totalmente simbólica, sea verbal, sea escrita, sea a través de expresiones corporales, de señas. Por ejemplo, para muchos de nosotros, y yo podría decir que para la mayoría, la simbología de la comunicación del no oyente, o sea, el símbolo de señas para los sordos, para muchos de nosotros son símbolos abstractos, porque no los entendemos. Si nos hablaran bajo esa simbología, no entenderíamos el mensaje, no habría una fluidez de la comunicación. Entonces, el símbolo puede ser concreto o puede ser abstracto. Y muy seguramente, para quien maneje el símbolo del lenguaje de señas, pues ese símbolo dejará de ser abstracto y se convertirá en algo concreto por el conocimiento que tiene. Hablábamos también, para recordar los conceptos, hablábamos de los diferentes estilos de la comunicación. Y veíamos un pequeño video que nos dejaba muy claro cuáles son las características de cada uno de estos estilos. Hay un autor, Peter Senge, que habla de la teoría de la quinta disciplina. Y él allí menciona muchísimo o destaca mucho la importancia de la comunicación en la organización como un elemento de aprendizaje en equipo. La quinta disciplina tiene ese enfoque. Las organizaciones inteligentes, las organizaciones que aprenden en equipo. Y destaca de manera muy particular la importancia que tiene la comunicación dentro de la organización. Entonces encontramos dentro de los estilos, decíamos, encontramos el estilo agresivo. Yo sé que estos estilos o estos caracteres nosotros diariamente los encontramos en nuestra casa, en la calle, en el grupo de amigos, en el trabajo. ¿Ya? Entonces tenemos el estilo agresivo, que tiene unas características particulares. Primero, y es una comunicación egoísta. ¿Ya? Cuando yo quiero siempre tener la razón. Y podríamos clasificarlo como que la gente debería ser como soy yo.
Entonces, inmediatamente el proceso de comunicación se coarta, se corta, se pierde el proceso de comunicación, ¿ya? Porque no va a haber un entendimiento, no va a haber una conciliación. El comunicador con características agresivas o la persona que asume una comunicación agresiva no admite cometer errores, no admite argumentación. O sea, es una persona que cree siempre tener la razón. Su estilo de comunicación es totalmente cerrado, difícilmente tiene la capacidad de escuchar. Recuerden esto, que ojalá nunca se les olvide para su vida cotidiana, no solo para el empleo, sino para su vida cotidiana. Uno debe escuchar para entender antes de escuchar para responder, porque muchos de los errores que cometemos en comunicación es que cuando la otra persona empieza a hablar o empieza a hablarnos, ya como que tenemos la respuesta lista. Y yo sé que a ustedes les ha sucedido y a mí también. Y hemos cometido el gran error de no dejar, de no dejar que la gente hable. Va a empezar la otra persona a hablar, pero mire, es que, ya, entonces es casi que un tip para que haya una muy buena comunicación, escuchar para entender. Primero escuchar para entender y luego poder responder de manera asertiva, de manera acertada, porque muchas veces uno se pregunta, ¿esa sí debió haber sido la respuesta? No diría que la respuesta estuvo equivocada. Dije de más o dije de menos. Una persona con un estilo de comunicación agresiva jamás acepta el punto de vista de los demás. Interrumpe permanentemente el diálogo y monopoliza la conversación. Terrible hablar con una persona bajo esas condiciones. Su contacto visual, su kinexia y proxímica son totalmente agresivos, de mover fuerte los brazos, de gesticular muchísimo. Utiliza en el lenguaje verbal palabras no propias, palabras salidas de tono. Permanentemente está evaluando la conducta de los demás. Una persona que cae en comunicación agresiva permanentemente está evaluando el mensaje, el comportamiento, la conducta, la forma de expresarse de los demás y de manera implícita o explícita genera amenazas que generan temor. Y de esto encontramos permanentemente en las empresas donde trabajamos y en la vida cotidiana, en la sociedad, en todo momento. Ahora, en la otra orilla, en la esquina contraria, entonces está el comunicador pasivo. La persona que no se siente capaz de expresar lo que siente, de expresar sus sentimientos, de expresar sus ideas, de expresar su forma de pensar. O sea, la persona que siempre está de acuerdo con todo. La persona que cree que son los demás los que siempre tienen la razón. Entonces, esto es un estilo de comunicación que es indirecto, porque nunca se sabe realmente si esa persona entendió o no entendió. Si esa persona comprendió el mensaje o no lo comprendió. Si quedaron dudas o no quedaron. Es una persona que habla poco, es una persona que expresa muy poco, es una persona que difícilmente expone sus puntos de vista. En cuanto a la expresión no verbal o paralingüística, es una persona que desvía fácilmente la mirada, que utiliza algunas actitudes como frotarse mucho las manos, como contar en los dedos mientras está hablando, desviar la mirada, la voz generalmente es más débil, o utilizar balanceos del cuerpo mientras habla. Eso nos pasaba cuando estábamos chiquitos, ¿cierto? Cuando estábamos chiquitos, como la chilindrina, poníamos las manitos. Profesora, es que mi mamá le mandó a decir, y mandábamos las manitos. Eso es un estilo pasivo. El comunicador pasivo es poco
argumentativo. O sea, cuando no tenemos elementos para defender una postura, cuando no tenemos elementos que nos permitan argumentar un punto de vista, pues nos convertimos en comunicadores pasivos. ¿Qué sentimientos experimenta un comunicador pasivo? Dentro de una organización se siente el gusanito. Nadie me quiere, todos me odian. Se siente el malo del paseo, se siente el arrinconado, se siente que todo el mundo le hace bullying, se siente que todo el mundo lo está cuestionando. Entonces experimenta a nivel de la organización, a nivel de familia, experimenta soledad. El comunicador pasivo experimenta soledad porque todo el momento se está cuestionando es él. No está cuestionando a los demás, sino que se está cuestionando él. Daniel, buenas noches. Daniel Fernando. Buenas noches, profesor. Casi ¿Cómo, que hermano? no me puedo conectar. Bien, Sí, sí, señor. Ha estado complicado el internet, pero ahí vamos con esto. Y eso es un... ¿Qué dice Daniel? Y entonces encontramos un punto medio, que es el deber ser de la comunicación. El deber ser de la comunicación. Miren ustedes lo complejo que es el mundo de la comunicación. Mucho más allá de la palabra, mucho más allá del uso de unos símbolos, cómo la comunicación se convierte definitivamente en un fenómeno, en un hecho social. Ahorita lo vamos a definir. Toda la significancia que tiene para el ser humano, para mí, para cada uno de ustedes, el sabernos comunicar. Cómo una buena o una mala comunicación termina o dañando o perjudicando o mejorando muchísimo a una persona. Entonces, entre ese comunicador agresivo y ese comunicador pasivo, tiene que existir un punto medio donde la comunicación cumpla con el objetivo para la cual está dada. Donde la comunicación cumpla el propósito de entendimiento. Y entonces a ese le llamamos el estilo asertivo. Asertivo. Hay personas que van diciendo las cosas como se les viene a la cabeza y consideran que por decirlas así son asertivas. ¿Ya? Yo sé que a muchos de ustedes, a muchos de nosotros nos ha pasado la personita que dice, es que yo hablo así, ese es mi tono de voz. No, pero es que parece que estuviera como disgustado. No, ese es mi tono de voz y no lo voy a cambiar. O yo digo lo que pienso. Y tenemos un concepto errado de que la persona que dice lo que piensa, la persona que dice lo que crea, la persona que dice lo primero que se le viene a su cabecita, a su mente, eso no es una persona asertiva. La persona asertiva es aquella que tiene la capacidad de decir lo que debe decir en el momento en que lo tiene que decir. Es decir, la comunicación no necesariamente tiene que ser ese proceso de satisfacción mutua. Todos quedamos contentos. O sea, el discurso del político. Yo vengo y le digo al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar. Así lo que le esté diciendo sean mentiras. Eso no es una comunicación asertiva. Entonces, cuando yo hago uso de las herramientas de la comunicación asertiva, yo me siento valioso. O sea, yo me siento importante, me siento reconocido, porque me estoy reconociendo primero yo mismo y luego voy a lograr un reconocimiento. Ahora, que exista una comunicación asertiva, pues tiene que haber conocimiento de causa. O sea, yo tengo que exponer mis puntos de vista, pero mis puntos de vista argumentados. Por eso cuando hicimos el ensayo, yo les hablaba de un documento argumentativo o un documento argumentado. Porque un documento argumentado me da la razón.
de lo que yo estoy presentando y de lo que yo quiero convencer a través de un escrito o inclusive a través de la oratoria, a través de un discurso. Tener en cuenta, ojo a lo siguiente, que la asertividad no es estar por encima del otro en concepto, sino saber aceptar cuando el otro tiene la razón. Eso también es asertividad. Hombre, sí, qué pena, usted tiene la razón. Eso es asertividad. A veces el ego no nos permite. A veces el ego no nos permite aceptar que otro tiene la razón y entonces ahí establecemos una barrera de comunicación. Cuando yo soy asertivo, reconozco que tengo los mismos derechos que los demás. Es decir, no voy a estar ni por encima de nadie, ni por debajeándome frente a nadie. No voy a ser ni el pasivo, ni voy a ser el agresivo. El primer componente de un comunicador asertivo es saber escuchar. Creo que lo he dicho N veces, la importancia de saber escuchar en el proceso de la comunicación. La importancia de saber escuchar. Saber establecer o tomar conclusiones, más no juicios. No juicios de valor. Ojo que cuando nosotros emitimos juicios de valor, de inmediato estamos fijando barreras en la comunicación. Y eso nos sucede permanentemente. Estar emitiendo juicios de valor porque aquel es y porque aquel no es. Y eso dentro de una organización, sea una organización familiar, sea una organización empresarial, eso hace muchísimo daño. Muchísimo daño. Entonces, saber tomar decisiones, saber establecer observaciones. Una cosa muy diferente es cuando yo le digo a alguno de ustedes, mire, les recomiendo practicar un poco más la redacción, que cuando yo le digo, no, es que usted no sabe redactar. Miren las dos formas de decirlo tan diferentes. Hombre, si yo le digo a usted, mire, es muy sencillo, es que usted no sabe redactar. Agárrese a estudiar porque usted no sabe redactar. Hombre, ya le estoy matando esa posibilidad. Pero si yo le digo, mire, vamos a revisar su estilo de redacción. Hay cosas por mejorar. Hombre, usted va a decir, bueno, fue diferente el concepto. No hay un juicio, pero sí hay una observación. Lo que se piensa, lo que se dice y lo que se siente. Es decir, esas observaciones se deben hacer de manera directa. De manera directa. Lógicamente, y lo vamos a ver dentro de 8 días, al interior de las organizaciones existen herramientas. Por ejemplo, un llamado de atención por escrito. Es una herramienta directa. Es una herramienta directa. ¿Ya? Hoy en día, en empresas donde se pueda dar, existe el diálogo entre la alta dirección, la alta gerencia, los mandos medios y los trabajadores, de manera directa. Cuando se le invita a la persona a la oficina y se le dice, mire, usted cometió estos y estos errores, ¿qué puede decir frente al tema? De manera directa. Y ojo a lo siguiente, que muchos de ustedes van a ser gerentes, van a ser directores de área o van a tener sus propias empresas. Ya lo he dicho y lo voy a repetir. Cada vez que ustedes le vayan a llamar la atención a alguien, a un hijo, háganlo en privado, de manera directa y en privado. Pero si le van a hacer un reconocimiento, es decir, si lo van a felicitar, háganlo en público para que ese trabajador, ese hijo, esa persona se sienta reconocida. Eso es un proceso de comunicación asertiva. La característica de la expresión corporal o paralingüística en un estilo asertivo, pues generalmente hay un contacto visual. Una persona que se sabe comunicar mira con facilidad a los ojos. Por aquí llegó Andrés Felipe. Hola, Buenas Andrés noches. Felipe. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo va? Bien, bien. Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted, profe? Bien, bien, gracias a Dios, Felipe. Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Bueno, les decía entonces,
a este tipo de comunicación es al que tenemos que apuntarle todos, a la comunicación. Ahora, no es fácil. No es fácil. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Yo les decía a ustedes qué bueno que ahora en vacaciones quisieran ustedes leer. Les recomiendo un libro muy agradable de Daniel Goleman. Daniel Goleman se llama Inteligencia Emocional en las Empresas. La inteligencia emocional en las empresas. Goleman en ese libro aborda todos estos conceptos de la importancia de la comunicación, de la importancia del reconocimiento del otro. Y allá es donde debemos llegar todos para construir nuestro propio estilo de comunicación, a la comunicación asertiva, es decir, a la comunicación, a una verdadera comunicación del entendimiento. Miren qué sentimientos genera en una persona cuando hay comunicación asertiva. Primero, hay entusiasmo, hay bienestar individual y bienestar colectivo. Hombre, porque somos seres humanos y cometemos errores. Y cuando el jefe nos llama a su despacho, a su oficina, y nos hace entrar en razón a través de palabras respetuosas, a través de palabras de reconocimiento, hombre, uno tiene que hacer conciencia y decir, debo cambiar. Son situaciones que no deben suceder. La comunicación asertiva o el estado asertivo es la base de los procesos de conciliación y de negociación. Procesos de conciliación. Negociar con una persona, con un comunicador pasivo es difícil. Ah, bueno. Ah, como usted diga. No, usted es el que tiene la razón. O negociar con un comunicador agresivo es peor. ¿O cómo así? ¿Me creyó bobo? ¿Qué? ¿O qué pensó? Entonces, ¿cómo buscar ese punto medio? Para que dentro de las organizaciones, todo lo que son conflictos se puedan resolver a través de esa comunicación de entendimiento, de esa comunicación asertiva. Vamos a ver ahora algunos elementos en los que se divide la comunicación. Miren lo complejo de la maraña que implica una actividad de comunicarse, mucho más allá del concepto que conocíamos, el emisor, el canal, el mensaje y el receptor. Encontramos entonces que dentro de la comunicación existe un proceso semiótico. La semiótica es una ciencia y ya lo hemos mencionado en varias oportunidades. La semiótica es una ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento de la comunicación como un elemento simbólico, es decir, la utilización de los símbolos. Un símbolo puede ser una expresión, una idea, un estado de ánimo, una situación, un sentimiento. Por ejemplo, cuando una persona está llorando, uno inmediatamente dice, la persona está triste. Eso es un símbolo o un signo que, de acuerdo a la semiótica, expresa un sentimiento o una condición del ser humano. Cuando una persona llega al área de trabajo y saluda con ánimo, empezando el día, compañeros, ¿cómo están? Uno dice, hombre, aquel viene contento. Qué rico que viniera así todos los días. Entonces, la semiótica establece que los símbolos no son solo los escritos, que los símbolos también expresan ideas, situaciones, estados de ánimos y sentimientos de las personas. Que estos símbolos son los que nos permiten la conexión entre individuos, los mundos privados. Cada uno de nosotros es un mundo totalmente individual. Cada uno de nosotros guarda una propia simbología. Cada uno de nosotros tiene elementos internos que comunicar y esa comunicación precisamente la sacamos a flote a través de esa simbología. Ese es el concepto de la semiótica. Ahora,
¿Qué dice la semiótica? Para que haya un verdadero proceso de comunicación y de comunicación asertiva, pues ese símbolo tiene que significar algo. Y entonces el autor Robert Greig establece la teoría del triángulo del significado o el triángulo del significado de los símbolos. Para que un símbolo en el proceso de comunicación tenga significado, ese símbolo debe tener un referente, me hago entender, o debe tener una referencia que sale del pensamiento de una persona y que va al pensamiento de otra persona. Entonces, por ejemplo, una persona que me hable a mí en inglés y yo no manejo el idioma, pues no va a haber una comunicación real ni una comunicación asertiva. Porque las palabras que esa persona me mencione o las palabras que esa persona utilice para comunicarse conmigo, yo no voy a tener en mi mente, en mi conciencia, yo no voy a tener un referente. No voy a tener un referente. ¿Me hago entender? Si usted me dice, profe, buenas noches, puerta, buenas noches, yo inmediatamente pienso en mi conciencia, noches, inmediatamente tengo un concepto allá que si me está saludando buenas noches es porque el día ya se acabó. Pero si esas mismas palabras me las dice en un idioma totalmente diferente, yo no le voy a entender. Por eso ese símbolo que utilizamos para la comunicación debe estar tanto en el emisor como en el receptor. Si yo les digo a ustedes mesa, se imaginan inmediatamente un artefacto con una tabla con 4 patas, una mesa. Silla, carro. Pero si yo cualquiera de estas expresiones se las doy en un idioma en el que ustedes e inclusive yo no tengamos manejo, entonces inmediatamente surge la barrera de la comunicación. ¿Por qué? Porque en mi pensamiento, en mi mente, no hay un referente. Quiere decir esto que la comunicación es también la base del conocimiento. La comunicación es también la base del conocimiento. La historia se ha escrito y la historia vive gracias a la comunicación escrita. ¿Qué tal que no existiera la escritura? No existiría la historia porque no pasaría de generación en generación como un componente de la tradición oral y de la tradición escrita. Entonces, la comunicación se constituye en un elemento fundamental del conocimiento en la medida en que yo tenga referente de cada uno de esos símbolos que voy encontrando en los demás y con los cuales estoy aprendiendo. Si yo les digo a ustedes una piedra, inmediatamente se imaginan un objeto con cierta forma, con un color grisáceo o café, porque eso ya está en su mente. Entonces, para que la comunicación fluya, la simbología no solo tiene que estar en el emisor, sino que tiene que estar también en el receptor. Y a esto es a lo que Robert llama el triángulo del significado o de la significancia. De lo contrario, la comunicación no tendría razón de ser porque no habría conciliación y no habría entendimiento. Otro componente o elemento de la comunicación o subdivisión es la fenomenología o la comunicación como un hecho fenomenológico. Un fenómeno es un elemento que se da o es un proceso que se da en un entorno social, en un entorno donde conviven dos o más individuos. Y a través de este componente de fenomenología, la comunicación se tiene que convertir en una experiencia personal, en una vivencia personal. Es decir, el fenómeno es social, el fenómeno es cultural, pero el fenómeno lo vive, la experiencia la vive el individuo.
La experiencia la vive el individuo y tiene que ver, el concepto de la fenomenología tiene que ver también con el triángulo de la significancia. Es decir, el objeto aparece en nuestra mente en la medida en que sobre él tengamos una percepción y tengamos un conocimiento previamente adquirido. Dice el autor Palmer, que bajo el estudio de la fenomenología, los elementos se presentan en el mundo tal como son y que la comunicación solo se puede dar a través de unas experiencias ya vividas. La comunicación efectiva solo se puede dar a través de unas experiencias ya vividas. Por eso, pues, hablar con un niño de 3, de 4, de 5 años es muy diferente que a hablar con una persona que ya tiene una experiencia y que ya tiene un recorrido en su vida. Esa experiencia tiene dos componentes. Uno es el componente de percepción y el otro es el componente de interpretación. Entonces, si yo les digo a ustedes, miren, ¿cómo perciben ustedes la situación que está viviendo Colombia hoy? Unos con una ideología política de acá dirán una cosa, otros con una ideología política de allá, con una ideología política de acá, con una ideología social, dirán otra cosa. Y si les digo, ¿y cómo lo interpretan? Es decir, ¿cómo toman esa percepción? ¿Le aplican la experiencia, el conocimiento adquirido y cómo logran interpretar el fenómeno? Por eso el estudio de la fenomenología se da a través de el concepto de la experiencia. ¿Qué tanto conozco yo el fenómeno? ¿Qué tanto conozco sobre el componente sobre el cual me quiero comunicar? El mensaje que quiero llevar. Entonces la fenomenología plantea, primero, que la comunicación es un hecho fundamentado en la experiencia y que esa experiencia me permite a mí una posición de percepción, cómo percibo lo que me están diciendo y cómo lo interpreto. Un político, por ejemplo, en un proceso de oratoria discursiva, cuando se sube a una tarima, ya debe tener muy claro cuál es el lenguaje que va a utilizar, cuál es la terminología, cómo va a llegar a sus electores, a sus potenciales electores, para que no solo haya una percepción de lo que se quiere, sino una interpretación acertada de lo que se espera, los efectos de esa comunicación. Bajo esta teoría de la fenomenología se establece entonces, conectándola con el concepto de la comunicación, primero que el conocimiento es consciente, tiene que ser consciente. Tiene que ser consciente para yo poderme comunicar. Dice el concepto de la fenomenología que para yo poder encontrarle significado a un comunicado, significado para encontrarle significado a un mensaje, ese mensaje debe tener una relación con una experiencia vivida. Lo que quiere decir, a través de la fenomenología, que el verdadero canal de la comunicación y del lenguaje es el significado. Claro, lógicamente. ¿Qué significa para usted esto? ¿Qué significa para usted la ética? ¿Qué significa para usted como contador público el código de ética? ¿Qué significa para usted un código de buen comportamiento? ¿Qué significa para usted un sistema de gestión de calidad? Entonces, bajo la teoría de la fenomenología, el verdadero éxito de la comunicación está en el significado, entendiendo de que el conocimiento es consciente. Es la persona la que dice, sí, yo sé del tema.
conozco del tema, entiendo de lo que me está hablando. Ya, como es de terrible cuando una persona está, un profesor dictando una clase y uno sentado diciendo, no le entiendo ni pío. O sea, una barrera de la comunicación, porque no hay un conocimiento consciente y porque no hay una significancia que me permita establecer una significancia que me permita establecer que realmente estoy generando un conocimiento y que realmente me estoy apropiando del mensaje de un emisor y que podré emitir algunos conceptos como receptor de ese mensaje. Otra división de la comunicación es la cibernética. Esta tiene mucho más que ver con, pues, con las organizaciones y, lógicamente, con las personas a través, hoy en día, de las famosas redes sociales. Las famosas redes sociales. Entonces, la cibernética estudia todo el complejo sistema de la comunicación como el procesamiento de la información. Como el procesamiento de la información. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de partes que interactúan entre sí. Una empresa, una organización es un sistema. Recibe una información del entorno. Toda empresa, toda organización recibe una información del entorno. El área de ventas, el área de mercadeo, el área de compras. Permanentemente a la empresa le está ingresando información. Y lo que la tarea de la organización o de la empresa es analizar esa información, procesarla, transformarla y entregarla en unas salidas a su entorno. Por ejemplo, una compra de materia prima. Entonces, un área de la organización tendrá que pensar en cómo se hace el pedido. Hay unos protocolos, hay un sistema de gestión de calidad que establezca procesos y procedimientos para hacer ese pedido. ¿A través de qué medio se hace el pedido? Inmediatamente se hace el pedido, entonces el proveedor girará una cuenta a la organización por el producto que acaba de entregar. La empresa en el área contable, en el área financiera, procesará la información de esa cuenta y el resultado será o un cheque o una transferencia, es decir, tendrá que generarse una salida. El pedido de un cliente es una entrada en términos de información y de comunicación. ¿Qué hace la empresa? El área contable, pues contabiliza esa solicitud del cliente, pasa al área de almacén, de proveeduría, alistamiento y logística, despacho y entrega al cliente. Es decir, toda entrada que viene de un entorno hacia la organización es procesada a través de un sistema de información y comunicación que se conoce como cibernética o procesamiento de información. Entonces, miren cómo la comunicación no es solo el concepto que se da entre individuos. Cuando yo soy el emisor, usted es el receptor y con el mensaje entendido, usted se convierte en receptor y yo me convierto en emisor y hay un proceso de retroalimentación. No es solo eso. Debe existir comunicación entre las organizaciones. Debe existir comunicación al interior de las propias organizaciones. Claro, el área de ventas permanentemente se tendrá que estar comunicando con el área contable. El área de nómina y talento humano permanentemente se tendrá que estar comunicando con las demás áreas de la organización, con las demás áreas de la empresa. Entonces, la comunicación no solo es un proceso que se da entre individuos, sino también entre organizaciones a través del concepto de la cibernética o del manejo de la información.
Otra división o subdivisión de la comunicación que es bien importante es la comunicación como un elemento sociocultural. Un elemento sociocultural. Es decir, la comunicación permanentemente se debe dar a través de unos roles, de unas reglas, de unas normas, de unas significancias que nosotros mismos hemos construido a través de la historia. Por ejemplo, aquí en Colombia, siendo un país que no es demasiado grande, 50 millones de habitantes, un poco más, vemos cómo una palabra cambia de significado entre regiones. Uno en Armenia dice, o en el eje cafetero, o en muchas regiones, uno dice un perico y pues le preparan unos huevos muy ricos con tomate y cebolla, huevos revueltos con tomate y cebolla, un perico. Si uno en Bogotá dice un perico, le traen un café en leche. Entonces, mire cómo la comunicación tiene un componente sociocultural, componente de patrones, de normas, de roles y de reglas que se van dando a través de la historia. Juega un papel importante en la construcción de la cultura. Otra división muy importante que ya la he mencionado acá de la comunicación es la retórica. La retórica. ¿Qué busca la retórica? Busca ajustar la idea de una persona a la idea de un colectivo, a la idea de un grupo de personas. La retórica se concibe o se define como un conjunto de principios, como un conjunto de normas, como un conjunto de reglas referidas al arte de hablar en público o de escribir para un público. Lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Hablar o escribir de manera elegante, con el fin de deleitar, con el fin de conmover, con el fin de persuadir. Uno escuchar, por ejemplo, los discursos de Jorge Eliezer Gaitán. Uno escuchar los discursos de Luis Carlos Galán. Uno escuchar los discursos del uruguayo José Mujica. Uno dice, estas personas, ¿de dónde sacan esa terminología, esa forma de expresión como que me eriza la piel? Entonces, la retórica, siendo una división de la comunicación, lo que busca en términos generales es ajustar mis ideas como individuo a las ideas de un colectivo, a las ideas de un grupo de personas. Por eso la retórica y la discursiva pues tienen mucho que ver con el ejercicio de la política, con el ejercicio de la venta, el ejercicio de la venta. Hay gente que le vende a uno de todo a través de un pequeño discurso. ¿Cuáles son esas reglas de oro que se deben tener en cuenta a la hora de la comunicación retórica o la comunicación discursiva? Lo primero, la capacidad para inventar. La capacidad para inventar, es decir, inventar estilos, inventar nuevas formas, inventar nuevos gestos, nuevas expresiones corporales y nuevas expresiones físicas. Otra regla de oro es la disposición. La disposición. Es decir, que la persona tenga la capacidad de generar la credibilidad. No es solo la palabra bonita, sino saber cómo decirla. Y ahí viene el concepto del estilo. Cómo va a utilizar los brazos, cómo va a utilizar el rostro, cómo se va a mover en un espacio que le ha sido dado para convencer. Invención, disposición y estilo.
¿Qué otras reglas de oro encontramos en la expresión retórica o en la comunicación discursiva? La expresión y la improvisación. La expresión y la improvisación. El político que sube a la tarima y se dio cuenta que no le llegó el discurso a tiempo, ¿se va a bajar de la tarima? ¿O le va a decir al público, no, es que el discurso no me llegó? ¿Cómo va a superar ese momento? A través de la improvisación, a través de la expresión, no solo verbal, sino también corporal. Otro gran elemento, y yo diría que este es uno de los más importantes que no le puede faltar al orador, uno de los cánones o reglas de oro, es la memoria. La memoria, el poder retener nombres. El poder retener nombres. Yo conozco personas en Colombia que tienen un conocimiento del territorio tenaz. Un conocimiento del territorio tenaz, un conocimiento de sitios, y se suben a una tarima y empiezan a descrestar. Uno dice, en estos días con mi esposa y con mi hija, vimos un documental de un antropólogo, escuchen esto, un antropólogo haciendo referencia a la Virgen de Guadalupe de México y haciendo una defensa desde la ciencia de la antropología, no, ni siquiera desde la religión, ni siquiera desde la fe. Y ese señor hacía gala de una memoria tenaz, porque él empieza contando la historia del indio Juan Diego y empieza a mencionar una cantidad de nombres indígenas, expresiones indígenas muy difíciles de pronunciar, expresiones de los mayas muy difíciles de pronunciar, y este señor todo lo hacía de memoria. Tenía una presentación en Power muy básica, pero y cómo cautivaba con el conocimiento de la temática. Entonces, un elemento fundamental de la retórica es la memoria. La memoria. Porque a mí el computador se me puede dañar, el discurso se me puede perder. Llegó el viento y se llevó las hojas del discurso, y entonces, ¿qué voy a decir? La retórica como una de las divisiones de la comunicación. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Yo he hablado acá de la retórica y de la oratoria y la discursiva como una característica de los líderes políticos, pero no, ojo, no solo eso. La retórica es un elemento fundamental en la formación de líderes. Un líder tiene que saber hablar, un líder tiene que ser convincente, un líder tiene que generar con sus palabras, tiene que generar confianza. Un líder debe tener capacidad persuasiva. O sea, cuando yo hablo de retórica y de oratoria, no necesariamente es ante un público, no necesariamente es en una tarima, no necesariamente es en un atril, no necesariamente es el cura, el pastor, el político, no. El jefe, el director de área, el compañero de trabajo, en el ejercicio del liderazgo, ¿cómo está diciendo las cosas? ¿Qué elementos retóricos está utilizando para persuadir, para generar confianza? Esos son entonces divisiones de la comunicación. Miren el concepto, lo amplio. Ahora entonces vamos a definir la esencia de este módulo, la competencia comunicativa. Las competencias comunicativas, en términos generales, una competencia es una capacidad, es una aptitud y un conocimiento que acompaña a un individuo. Que hay competencias que nacen con el individuo, hay capacidades que nacen con el individuo, pero la gran mayoría de ellas se alcanzan, se logran
en el transcurrir del desarrollo de la vida. Ahora, en términos de competencias comunicativas, pues son esas aptitudes, esos conocimientos, esas experiencias que tiene la persona para utilizar sistemas lingüísticos y sistemas no verbales, es decir, sistemas lingüísticos y paralingüísticos, algunos le llaman translingüísticos. Y esas competencias comunicativas pues tienen su aplicación en un entorno sociocultural. ¿Cuál es ese entorno? La familia, la sociedad, la empresa. Entonces, la competencia comunicativa es la capacidad que tenemos de aprovechar y de utilizar un sistema de símbolos lingüísticos escritos, lingüísticos orales, paralingüísticos corporales, no verbales. La competencia comunicativa compromete, involucra no solo la utilización de la simbología. Por eso a la comunicación se le conoce como un fenómeno, como un proceso integral. Integral, porque en él se involucran, repito, no solo el conocimiento sobre los símbolos, y no solo las aptitudes y los conocimientos, también se involucran actitudes, valores, motivaciones. Y que lógicamente, la comunicación debe estar ligada a una experiencia y a una expresión social. Definitivamente la comunicación es una experiencia social. Es la base de la sociedad, la comunicación. Es la base de la sociedad. Y por eso tiene la característica de ser integral. Porque se comunican actitudes, se comunican valores, se comunican motivación, se comunican deseos, se comunican una cantidad de componentes. Oiga, se puso bravo mi perro porque estoy gritando mucho. Seguramente mi perro está diciendo, este señor tiene comunicación agresiva. Entonces la comunicación tiene componentes de integralidad. Por ser un proceso social, por ser un proceso sociocultural, la competencia comunicativa se conforma por una serie de normas, por una serie de valores. Lo que quiere decir que la competencia comunicativa tiene un condicionante sociocultural. Tiene un condicionante sociocultural. Si yo aquí utilizo una palabra grosera contra ustedes, una vulgaridad, cualquiera de ustedes me va a decir, venga, profe, no, un momentico, respete. ¿Cierto? Cuando alguien utiliza una palabra agresiva en contra nuestra de manera asertiva, yo digo, un momentico, respete. ¿Por qué? Porque esa competencia comunicativa, al ser un conjunto de normas, de valores y de principios que rigen las relaciones sociales, pues tiene un condicionante que es sociocultural. Un condicionante que es sociocultural y que lo hemos determinado nosotros mismos como cultura. Como cultura. Miren, por ejemplo, cuando vayan a Brasil, no vayan a utilizar frente a nadie la palabra fresco. Ya más adelante se darán cuenta por qué. Si yo aquí, alguno de ustedes me dice, Puerta, no alcancé a mandar el ensayo hoy. Y yo le digo, no, fresco, tranquilo. Si esa palabra fresco la utilizo en Brasil, en portugués, allá socioculturalmente esa simbología o esa palabra tiene otra significancia. Entonces la competencia comunicativa se construye bajo un conjunto de normas, de principios y de valores, que son los que realmente establecen el canal de comunicación asertiva. O sea, la comunicación está condicionada
por unos componentes socioculturalmente aceptados. Sociocultural, es decir, aceptados en nuestra sociedad y construidos a través de elementos culturales. La competencia comunicativa, ojo, la competencia comunicativa no exige de la persona solamente el saber hablar, el saber escribir, el saber comprender una simbología, el saber utilizar esa simbología. No, no solo eso, va mucho más allá. La competencia comunicativa le debe permitir a un individuo, a un sujeto, a una persona, ubicarse en un contexto. Y cada contexto es diferente, cada contexto social es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo negociar con un oriental, no es lo mismo negociar con un chino que negociar con un norteamericano o negociar con un árabe. Por ejemplo, los norteamericanos, en términos de negociación, utilizan un término que se llama la llamada fría. Es decir, a lo que vinimos, vamos. Y por eso negociar con un gringo, para nosotros, o negociar con los gringos, con los norteamericanos, es tan difícil porque uno cree que ellos, la actitud de ellos es actitud grosera, ¿no? Es una competencia comunicativa socioculturalmente aceptada ya. Entonces el norteamericano llega, bueno, sentémonos, ¿qué trajo? ¿Cuál es su propuesta? En tanto que los árabes, por ejemplo, ellos primero quieren conocer quién es su familia. ¿Es casado, es soltero, con quién vive? Y uno diría, bueno, y este tan metido, si vinimos fue a negociar. No, son contextos socioculturales. Entonces, esa competencia comunicativa no es solo saber hablar, no es solo saber escribir, no es solo saber interpretar unos símbolos, es saberse contextualizar, saber contextualizar el momento comunicativo, el momento comunicativo. Por eso, en las organizaciones se debe trabajar tanto el tema de la comunicación. No es lo mismo la comunicación formal. Ustedes se imaginan en una reunión y sale el chistecito bobo por allá y todo el mundo mira, ole, ¿y este qué? Totalmente descontextualizado. Descontextualizado. Entonces, la competencia comunicativa, aparte de manejar todo este componente verbal, escrito, paralingüístico o corporal, de expresión corporal, también nos debe permitir a nosotros situarnos en un contexto y reconocer ese contexto. Y entonces encontramos dentro de las competencias comunicativas, que ya esta la hemos mencionado muchísimo, tenemos la competencia lingüística. Ya cada uno de ustedes define cuáles son las competencias comunicativas en las que tiene que trabajar muy fuerte. Entonces, la competencia lingüística es la capacidad que tiene una persona para producir o para interpretar signos verbales, crear, reproducir, hablar, cantar un poema, escribirlo. La capacidad, ojo que la competencia es dual, la capacidad Profe, qué pena. Sí. Es que unas compañeritas me están escribiendo que si porfa les puedo dar entrada, que no han podido. Ay, aquí Gracias. están paraditas. Ve, no escuché que sonara. Ah, listo, sí. Marta y la hija. Gracias, compañero de lucha. Igual ya vamos terminando también. Muy amable. Entonces, cada uno de ustedes identifica. Mire, es que la competencia comunicativa no es solo saber hablar. La competencia comunicativa no es solo saber escribir. No es que yo redacto muy bien. No, es también tener la capacidad no solo de producir, sino de interpretar esos signos, de crear unos párrafos, pero también de interpretarlos. Entonces, mire que el sentido es dual, y por eso yo les mencionaba desde un comienzo que difícilmente una persona que no le guste la lectura, una persona que no sea amante de la lectura, difícilmente podrá desarrollar competencia lingüística en escritura. Inclusive, difícilmente podrá desarrollar competencias lingüísticas verbales, orales, discursivas,
de oratoria. O sea que la base de todo este componente de competencia lingüística es la lectura. Así que mis compañeros de lucha, mucha motivación hacia la lectura. Es por eso que el concepto de la comunicación o el concepto de la competencia comunicativa está fundamentada en algo que ya hemos mencionado muchísimo acá, en el símbolo. La semiótica, como lo dijimos antes, es también conocida como semiología o también conocida como teoría de los signos. Y esta ciencia se encarga de estudiar cómo utilizamos nosotros los seres humanos la simbología. Cómo la utilizamos, cómo la interpretamos, cómo a través de ella transmitimos no solo mensajes, sino también sentimientos. Transmitimos significados. Transmitimos formas de sentir, no solamente formas de pensar, formas de sentir desde lo humano. Todo el concepto de la semiótica. Otro componente de la lingüística es la semántica. Entonces, la semiótica es toda la simbología. La semántica es todo el uso de la palabra y de las expresiones. Es decir, cómo estamos utilizando las palabras para comunicarnos, ya sea de manera escrita o de manera verbal. ¿Cómo estamos escribiendo? ¿Cómo estamos hablando? Miren, muchachos, ustedes que son, la mayoría de ustedes, diría yo todos, son nativos digitales. Ustedes nacieron en la era de la SIM card, nacieron en la era de todas estas herramientas tecnológicas. Y ustedes mismos se dan cuenta cómo hemos sido nosotros tergiversando la comunicación a través de las famosas abreviaciones. Si yo les digo que en mi celular aparece la palabra MK, no es los medicamentos totalmente confiables. Me están diciendo otra cosa. Entonces, ¿cómo estamos utilizando las palabras y las diferentes expresiones para comunicarnos? Ya sea de manera escrita o de manera oral, de manera verbal. Y de eso se encarga la semántica como parte de las competencias comunicativas. Estas anteriores, las que acabamos de mencionar, la semiótica y la semántica, entonces se encargan de estudiar como ciencias la competencia comunicativa, hablada y escrita. Competencia comunicativa, hablada y escrita. Y encontramos entonces la competencia que acompaña a la lingüística, o sea, la expresión oral y la expresión escrita, y la llamamos la competencia paralingüística. En el caso de la expresión oral, la competencia paralingüística la conforman todo lo que son las expresiones corporales. Las expresiones corporales, que son signos no lingüísticos, que permiten expresar actitudes, que permiten expresar sentimientos. Uno mira el rostro de una persona y uno dice está triste, está contento, está sonriente. O con una mirada, con un gesto, yo puedo generar un cuestionamiento. ¿Qué pasó ahí? Venga, ¿qué pasó ahí? Es más, ni necesito decirlo. Con solo arrugar mi frente y mis labios, estoy preguntando y extendiendo las manos. Bueno, ¿y qué? ¿Qué pasó ahí? Entonces, la paralingüística tiene unos signos no lingüísticos que permiten conocer la actitud de una persona o que permiten expresar nuestras actitudes, nuestros sentimientos. Y a través de esos signos no lingüísticos, yo puedo declarar, interrogar, preguntar, intimidar, rogar, solicitar, ordenar, a través de esas expresiones no lingüísticas que, repito, cuando tienen que ver con la comunicación oral o verbal, pues los signos paralingüísticos son las expresiones corporales, las que hacemos a través de nuestro rostro, de nuestras manos, de nuestro cuerpo, los movimientos, el jadeo del cuerpo. Pero
Otro componente paralingüístico de la comunicación oral fue el video que nos encontramos y es el uso de la voz. El uso de la voz, el volumen, la cadencia, el ritmo, la tonalidad, el énfasis en la pronunciación. Eso hace parte del elemento no lingüístico o elemento translingüístico o paralingüístico en la comunicación oral. Ahora bien, los elementos no lingüísticos o la simbología o los signos no lingüísticos en la comunicación escrita son los signos de puntuación. ¿Se pueden imaginar un escrito sin signos de puntuación? ¿Qué significancia tiene? ¿Qué mensaje puede llevar un escrito sin signos de puntuación? Entonces, en la comunicación oral, verbal, los elementos paralingüísticos son la voz y las expresiones corporales. En la comunicación escrita o en las competencias comunicativas escritas o en la comunicación lingüística escrita, los componentes paralingüísticos son los signos de puntuación. Entonces tenemos el punto, tenemos la coma, tenemos el punto y coma, que qué bueno, compañeritos de lucha, por ahí hay unos cánones en internet. El que quiera tener alguno de esos componentes, yo se lo envío para que mejoremos nuestras capacidades de redacción. ¿Cuándo utilizar la tilde? ¿Qué es una tilde diacrítica? ¿Y en qué momento se utiliza? ¿Cuándo utilizar unos signos de interrogación? ¿Unos signos de admiración? ¿Cuándo utilizar unas comillas? ¿Cuándo utilizar un punto? ¿Cuándo en vez de coma va un punto y coma? Eso es muy importante a la hora de redactar. ¿Qué otros elementos debemos fortalecer? Y ya para terminar, que tienen que ver con la comunicación paralingüística, pues ya los mencionamos hace 15 días. La competencia kinésica, que tiene que ver con la expresión corporal, cómo miro al otro. Yo recuerdo un señor, no se me olvida, un señor que fue gobernador del Quindío, que cuando saludaba no miraba a los ojos. Él saludaba acá mirando para otro lado. Y uno decía, bueno, ¿me está saludando a mí o a quién está saludando? Entonces, la competencia kinésica tiene que ver con nuestras gesticulaciones, los signos gestuales, la mímica, las expresiones del rostro, los movimientos corporales. Esa competencia también la debemos fortalecer. Entonces, mire, ya hemos hablado de la competencia lingüística, que puede ser verbal, oral, la misma, o puede ser escrita. Y esa debe ir acompañada de otra competencia que es la no lingüística o paralingüística. Y que en el caso de la expresión oral, pues son todos estos, la kinésica, la proxémica, que ya la hemos visto y la vamos a ver, y todo lo que es la expresión corporal. Y en el caso de la comunicación escrita, pues el componente paralingüístico son los signos de puntuación. También debemos trabajar sobre la competencia proxémica, que es un tema muy, muy cultural. La competencia proxémica, recuerden qué significa. Es una competencia paralingüística, que significa el manejo de los espacios sociales, el manejo de las distancias sociales. Les decía ahora, no es lo mismo saludar a un europeo, a un norteamericano, que saludar a un oriental, saludar a un chino, por ejemplo. Los orientales generalmente el saludo es con una venia y no dando la mano. Entonces, en términos de comunicación empresarial, comunicación organizacional, la proxémica es muy, muy importante. Por ejemplo, para yo saludar a una persona de mano y darle una palmada en el hombro, es porque tengo mucha confianza con esa persona. Es un elemento proxémico, es decir, significa de proximidad, espacio y distancia.
Y finalmente, entonces, tenemos como componente paralingüístico la competencia pragmática. La competencia pragmática. ¿Qué significa eso? Significa cómo puedo yo asociar lo que estoy escuchando, cómo puedo yo asociar lo que estoy leyendo con un contexto. Y recuerden, ese contexto se forma en mi mente, en mi conciencia. Si usted me dice piedra, yo sé qué es eso. Si usted me dice mesa, yo sé qué es eso. Si usted me dice carro, yo sé qué es eso. Si usted me habla de competitividad, yo tengo un conocimiento consciente de qué es la competitividad. Si usted me habla en la empresa de sistema de gestión de calidad, yo ya tengo un conocimiento. Ahora, cuando al interior de las organizaciones no existe ese consenso, ese contexto, se tiene que producir, se tiene que generar, se tiene que construir. Yo no puedo llegar a la empresa a decir, bueno, vamos a implementar el sistema de gestión de calidad, cuando ni siquiera he contado ni he dicho qué es un sistema de gestión de calidad. Es por eso que la comunicación, la competencia comunicativa, la comunicación siempre será un acto social, cooperativo y de interpretación de intenciones. Interpretación de intenciones. Esa interpretación está basada en el conocimiento, en la conciencia y en el contexto. Qué pena que no los dejé hablar hoy. Hice un monólogo, pero de verdad quería que ampliáramos muchísimo el concepto de la comunicación, saliéndonos un poco del paradigma de lo que traíamos, de que la comunicación la hace un emisor, un receptor, y a través de un canal envía un mensaje. Mire todos los componentes que tiene. Y todos estos componentes los tenemos que trabajar nosotros como profesionales, bueno, y como personas, como seres humanos. Ya seguramente cada uno de nosotros está pensando, venga, ¿qué tipo de comunicador soy yo? ¿Soy un agresivo? Yo no permito que las personas hablen. Sé escuchar, escucho para entender o escucho para responder. O soy el comunicador pasivo que a todos le digo sí, 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 y estoy generando también una barrera de comunicación siendo un comunicador pasivo. Tengo total claridad en qué es la comunicación asertiva. Es que si soy grosero no soy asertivo. No, es que yo soy así. No, no es asertivo, porque no está llevando el mensaje como lo debe llevar. No está llegando donde tiene que llegar. El mensaje no está produciendo el efecto que se espera de la comunicación. Entonces hoy quería que viéramos todos estos componentes. Dentro de 8 días, en unos 15, 20 minuticos, media hora, hablamos sobre la importancia de la comunicación asertiva y los componentes y la importancia de la comunicación dentro de la organización. Algunos elementos como la comunicación formal, la comunicación informal, y despedimos el curso esperando que cada uno me cuente cómo le pareció la temática, qué se puede manejar de la parte metodológica, qué tan importante les pareció. Entonces, dentro de 8 días cerramos el curso. Por hoy, entonces, me despido, compañeros de lucha. Repito, si alguno tiene alguna duda con el parcial 3, me escribe y resolvemos cualquier inquietud. ¿Entendido, compañeros de lucha? Listo, profe, Bueno, muchas profe, gracias. muchas gracias. Listo, niños, Dios los bendiga. Que pasen una excelente noche, una excelente Gracias, semana. profe, que el Señor lo bendiga. Bueno, Amén, profe, igualmente. igualmente, chao. Chao, Profe, muchas Semara, chao, gracias. Angeli. Chao, Javier Andrés Bedoya. Que pasen una buena noche. Hasta mañana, profe. Hasta luego, que descanse, pues. Chao, Andrés. Una buena noche. Andrés Felipe.